Hola a todos, yo soy Rina y hoy os traigo la review de una nueva tableta, en concreto de la Gaomon M106K. Si estáis interesados en esta marca o en el modelo, quedaos a ver las conclusiones que saco de ella. Bueno, aquí tenemos el paquetito con el logo de Gaomon en plateado. Por detrás tiene impresas gran parte de las especificaciones de la tableta, pero vamos ya a por el interior, que es donde está lo que nos interesa. Nada más abrir nos encontramos la tableta con una tarjeta que nos indica en muchos idiomas la página de donde tenemos que descargar los drivers. Vamos a levantar y ver qué hay debajo. Pues tenemos cositas. Por un lado el pen, por el otro una bolsita donde hay puntas de repuesto y el anillo para cambiarlas. Un pequeño manual de usuario. Y aquí escondidos están los cables. No os alarméis porque nada venga envuelto en plastiquitos y tal. Es que he tenido que volver a grabar esto porque la primera vez el vídeo no se veía bien. Así que ya no conservo los envoltorios. Veamos cada cosa con un poco más de detalle. Primero el pen. Es muy ligero y de textura suave. Solo hay una cosa que me llama la atención y es que es exactamente igual al que probé anteriormente con la Huion. Hasta la tipografía que usan para poner la marca es la misma. Supongo que Huion y Gaomon deben compartir fabricante o algo por el estilo. La bolsita, dentro de la cual venían las 4 puntas de recambio y el anillo para extraerlas y ponerlas. Y por último los cables. Por aquí el del cargador del lápiz, porque este lápiz también es de recarga, y el que usaremos para conectar la tableta al ordenador. Ambos se conectan a través de un puerto USB. Vamos a darle en primer plano a la tableta también. Ya veis que tiene 12 botones que podemos customizar con los atajos que queramos. Y creo que estos numeritos de aquí también son otro tipo de atajos. Hay 16 de ellos, así que en total tendríamos 28 atajos disponibles. Y por aquí tiene como un bolsillito para que dejemos el pen ahí cuando no lo estemos usando y así evitar que se nos pierda por el escritorio. Bien, procedamos a instalarla. Los drivers los podéis descargar desde la página web de Gaomon. Solo tenemos que ir a la pestaña de Support y luego a Driver Download. A continuación tenemos una lista con los drivers y manuales de instrucciones para todos los modelos de tableta que tienen. Creo que el nuestro está justo al final. Aquí. Como veis lo tienen tanto para Mac como para Windows. Yo en concreto solo os podré enseñar qué tal funciona en este último. Se nos descargará un archivo RAR de donde sacaremos la carpeta que contiene los drivers. Por cierto, el dibujo que se ve de fondo me lo hizo una amiga llamada Miriam Dot, por si lo estabais preguntando. Al comenzar la instalación vi algo muy curioso y es que el nombre que figura en parte de los datos de los drivers es la marca Huion. Por desgracia ese detalle no sé por qué no llegó a capturarse bien en el vídeo. Pero supongo que ahora está más claro que nunca que estas empresas deben compartir fabricante o parte del equipo técnico o algo por el estilo, ya que los drivers parecen ser casi los mismos. No sé si esto es bueno o malo, pero creo que merecía la pena mencionarlo. Bueno, ya la tenemos instalada. Ahora enchufamos la tableta al ordenador y abrimos los ajustes. En esta pestaña tenemos todo lo relacionado con el pen. Podemos configurarle los botones que lleva con los atajos que queramos. Recordad por cierto que este pen tampoco tiene borrador en la parte de atrás, ya que ese espacio es el que se usa para cargarlo. Aquí arriba podemos hacer que su sensibilidad sea mayor o menor arrastrando la barrita. En la pestaña de Work Area tenemos una vista previa de hasta dónde alcanza la tableta con respecto al tamaño de nuestra pantalla. Recordad siempre darle a la opción de Screen Ratio, especialmente si la proporción de la tableta y la pantalla que tenéis no es la misma. Así las líneas que hagáis serán más fieles a lo que de verdad estáis dibujando. Y aunque no lo parezca, esta tableta también la pueden usar los zurdos. Basta con girar la tableta y darle a la opción de giro de 180 grados. O también la podéis poner en vertical si le dais a las otras opciones. Y en esta otra pestaña, finalmente, es donde podemos customizar los botones y atajos con las teclas que prefiramos. Dicho todo esto, vamos a hacer unas pruebas rápidas con varios programas para ver si la presión se reconoce bien en todos. Primero con Sai.
líneas rectas, curvas, trazos rápidos, de menos a más presión y viceversa. Los pinceles blandos también parecen funcionar bien. Las mezclas salen bien. Probemos ahora con Clip Studio. Curvas, rectas, trazos rápidos, diferente presión, pinceles blandos. Todo parece funcionar bien. Por último, a ver qué tal va con Photoshop. Curvas, trazo rápido. Me da la sensación de que tiene un poco de retraso al hacer la línea. Es muy leve, no sé si es cosa de la tableta o que tal vez tengo el Photoshop muy cargado de cosas o que el ordenador hoy esté un poco tonto. No veo que sea algo muy problemático de todos modos, es un retraso muy ligero. Probemos pinceles más suaves. Ya veis que igual que la Huion, el lápiz de esta Gaomon tampoco reconoce la inclinación que le demos. Da igual que lo tengamos en perpendicular o casi paralelo a la tableta. Así que si sois usuarios de Photoshop y necesitáis esta función como la vida misma, entonces no os la recomiendo. Bueno, pues ya finalmente vayamos a lo interesante. Voy a hacer un doodle de otro de mis personajes. Esta vez le toca a Erin. La verdad es que, pese a que los drivers parecen ser casi los mismos que los de Huion, me da la sensación que la Gaomon tiene mejor presión. Si recordáis la review anterior, me quejé un poco de que la fuerza de activación en la Huion era un poco alta para mi gusto. Esta Gaomon no llega a tener la misma exactamente que la Cintiq 13 que uso a día de hoy, pero no es tan alta como la Huion que probé la otra vez. Por si todo esto suena chino, simplemente quiere decir que para que el lápiz se active y empiece a dibujar la línea, no tengo que hacer tanta fuerza, como me pasó con la Huion. Aún así me parece que las Wacom que he probado antes es mucho más ligero, pero la Gaomon está a un nivel muy parecido a ellas. Hablemos de la presión. Si no me equivoco, tiene 2048 niveles, los mismos que la Huion que probé y que la Cintiq que uso normalmente. De nuevo me parece que está a un nivel muy parecido al de la Cintiq, me parece que tiene muy buena sensibilidad y como en los ajustes que hemos visto antes se le puede cambiar un poco, creo que es fácil adaptarla a las necesidades de cada uno. Curiosamente, cuando Gaomon se puso en contacto conmigo para hacer esta review, me avisó de que sus drivers funcionan mejor en el SAI 2. Pero yo de momento no he encontrado que me funcione mal en este, no he notado lag, ni que la presión hiciera el tonto, ni nada raro. A veces me dio la sensación de que los botones del lápiz iban un poco duros, pero tampoco lo considero un punto negativo, es un detalle muy leve y a lo mejor es simplemente cosa de este lápiz en particular que me han enviado a mí. Hablando más sobre el lápiz, que no os asuste el hecho de que sea recargable. Yo lo cargué 1 hora más o menos antes de empezar y no me ha dado problema de nada. De hecho, mi hermana le ha dado también un montón de horas de uso ya y aún no nos ha hecho falta recargarlo otra vez. Así que no sufráis porque no se os acabará la batería en un par de horas de trabajo. Es una tableta gráfica de tamaño medio. Mide unos 35 por 24 centímetros y el área de trabajo son unos 25 por 15. Un poco más pequeño que un folio A4. Cuesta alrededor de unos 60-70 euros y el precio en dólares es casi el mismo.
Una Wacom Intuos mediana tiene aproximadamente las mismas medidas, los mismos niveles de sensibilidad, pero ya se va alrededor de unos 250 euros/dólares, según cada tienda. La superficie tiene un tacto suave, muy agradable. Si no igual, es al menos muy similar a la textura de papel que tienen las Wacom. No se siente como si dibujaras sobre plástico barato. Y poco más que decir, la verdad es que no le he encontrado apenas puntos negativos. Sinceramente creo que es muy buena tableta con un precio súper económico. La recomendaría tanto a gente que acaba de empezar como a profesionales. A mí me gusta mucho el tamaño que tiene y la presión es buena. Además pesa poco, es muy portable y al no ser demasiado enorme, te cabe fácilmente en cualquier sitio. Eso es todo por lo que respecta a la review de hoy. Si estáis interesados en la Gaomon M106K, os dejaré todos los links a su tienda en la descripción para que le podáis echar un vistazo vosotros mismos. Tienen otras tabletas más pequeñas a la venta también, y hasta tienen un monitor o tabletas con pantalla, como se las llama comúnmente. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós a todos.